Reconstruido. Capítulo 3. Vístete para el éxito. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente, Sensei? Izuku iba de copiloto mientras Midnight los conducía hacia Musutazu. El viejo y destartalado sedán no era el tipo de coche que habría imaginado que conduciría la heroína para adultos, pero supuso que tenía sentido pasar desapercibido. El coche azul oscuro, con todos sus golpes y abolladuras, se mimetizaba a la perfección con los demás coches de la carretera. Claro, pensó Izuku mientras se aferraba con desesperación al seguro, quizás sea porque paga tanto en seguros. Abriéndose paso entre el tráfico, Kayama soltó una carcajada. Pero eso es un secreto, mi querido estudiante. Se giró para guiñarle un ojo a Izuku, sin hacer caso de los bocinazos furiosos de los demás en la carretera. Aunque aprecio a un estudiante con ganas de aprender, las mejores cosas llegan a quienes saben esperar. Midnight volvió a centrar su atención en la carretera justo a tiempo para virar a la izquierda, evitando por poco un coche aparcado y adentrándose a toda velocidad en una calle lateral. Mientras Izuku se debatía si era de mala educación o no usar un pequeño porcentaje de One for All para sujetar con más fuerza el seguro, el coche se detuvo piadosamente en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Izuku casi se cae a la calle al abrir la puerta del copiloto. Hizo todo lo posible por estabilizar su ritmo cardíaco con las manos en las rodillas mientras Midnight rodeaba el coche por delante y le ponía la mano en la espalda. ¿Te parece esa llamada ahí abajo, chico? Siempre se marea en el coche a mi alrededor por alguna razón. Vamos, entremos. Esta es solo nuestra primera parada. Levantó la vista y vio la fachada de una pequeña tienda. Los escaparates mostraban varias sillas y un pequeño letrero indicaba el lugar: Salón y Peluquería Spring of Youth. El interior de la tienda estaba limpio y bien cuidado, aunque se notaba su antigüedad. Las sillas de cuero eran vintage, un estilo antiguo que había pasado de moda hacía años, y el papel tapiz se desprendía en algunos puntos. Sin embargo, en lugar de darle un aspecto descuidado, le daba a la tienda un aire de hogar. El edificio parecía haber perdurado durante generaciones y seguiría así durante muchas más. Medianoche le indicó que se sentara en la silla más alejada de las ventanas. Al empezar a sentarse, oyó una voz áspera que gritaba desde atrás. «Nemuri. ¿Eres tú?» «Sí, soy yo, abuela. ¿Quieres venir a saludar a la jovencita?» La cortina que bloqueaba la parte trasera del salón se movió para revelar a una anciana bastante arrugada. Era más o menos de la misma altura que Gran Torino y tenía las mismas arrugas, aunque Izuku sabía de primera mano lo poco que eso significaba. Tenía una mirada mucho más amable que la que Gran jamás había mostrado a su alrededor, y las líneas alrededor de su boca eran de sonreír en lugar de fruncir el ceño. Su cabello blanco estaba recogido en un moño alto y sus ojos marrones, aún penetrantes y penetrantes, brillaban de alegría al ver a Izuku a medianoche. Soltó la escoba que había estado agarrando en su mano y se acercó a Kayama para abrazarla. «Me alegra verte, querida. Estás tan hermosa como siempre». Medianoche la abrazó con la misma fuerza antes de soltarla con un brazo para hacerle un gesto a Izuku. «Abuela, este es Midoriya Izuku, uno de mis alumnos. Lo estoy ayudando a recuperar su confianza. Midoriya, este es Watanabe Izui, dueño y administrador de este excelente establecimiento». Izuku se levantó de su silla para hacer una reverencia. «Es un honor conocerte, Watanabe-san». La anciana desestimó su saludo con una sonrisa. «Soy solo Izui, jovencito. Ya estoy demasiado viejo para lidiar con tanta pompa y decoro. ¿Es un juego que es mejor dejarle a los jóvenes, eh?» Izui se giró hacia medianoche. «Ya estás listo, flor de primavera. Solo asegúrate de limpiar y cerrar la puerta con llave cuando termines. Estaré arriba. Asegúrate de que él también coma algo, ese chico está demasiado delgado». Su maestra rió mientras la mujer mayor regresaba tras la cortina. Izuku regresó a su asiento y medianoche giró su silla para poder mirarlo a los ojos a través del espejo. «Entonces, Midoriya-kun, ¿estás listo para empezar?» «Sí, sensei». ¿Qué vamos a hacer exactamente?» La lección de hoy se centra en la apariencia. Vestirse para el éxito es la mitad de la batalla, ¿no? Estar bien arreglado y lucir bien puede hacer que la gente piense mejor de ti. En lugar de que los demás te vean un poco desaliñado, confían más en ti. Si pareces saber lo que haces, la gente asumirá que sí lo sabes. Tiene sentido. Midnight le colocó una manta sobre los hombros y la ató antes de colocarle una toalla en la nuca. Necesito lucir como es debido, ¿no? Es como cuando llevo el disfraz.
Los civiles confían en nosotros cuando parecemos héroes. Muy cierto, Midoriya. Aunque también hay otra razón. Izuku hizo un ruido de confusión cuando se abrió el grifo del lavabo. Simplemente, es porque se siente bien. La silla de Izuku giró y su espalda se agachó hasta que el agua tibia comenzó a correr por su cabello. Ya está comprobado. La gente se siente mejor cuando se ve mejor. Los humanos somos criaturas bastante vanidosas en general. Gran parte de nuestra autoestima interna se mide por nuestras imágenes externas y ni siquiera nos damos cuenta. Medianoche comenzó a pasar las manos por su cabello, tirando y tirando de los rizos. Si te ves bien, te sientes bien. Por eso es importante poner tu mejor cara para el mundo. Izuku se derrite un poco en la silla mientras Medianoche termina de lavarle el cabello y lo levanta para sentarlo. Ella le seca el cabello con la toalla alrededor de su cuello antes de girarlo de nuevo y encontrarse con sus ojos reflejados. ¿Qué ves cuando te miras al espejo, Midoriya? Izuku frunce el ceño al ver su reflejo mientras lo mira fijamente. Supongo que solo veo a mí, Sensei. Solo a Midoriya Izuku. ¿Solo Midoriya Izuku, eh? Bueno, veo a un joven que ha luchado y se ha abierto camino hasta donde está ahora. Veo a alguien con un potencial increíble. Quizás cuando termine contigo, veas lo que hago, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sensei. Izuku sorbió las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos. Se quedaron en silencio mientras Izuku dejaba que se secasen y Medianoche decidía cómo quería peinarlo. El suave sonido de las tijeras y los murmullos de su maestra sobre el largo y la textura eran una banda sonora relajante. Para cuando se le secaron las lágrimas, Izuku se sentía casi meditativo. Sentía una paz inusual en su mente hiperactiva. Tras unos minutos más, donde el chasquido de las tijeras era el único ruido de fondo, Izuku apenas pudo resistir el estupor en el que se sumía. Cuando Medianoche rompió el hechizo, fue aún más desconcertante. No es mi abuela de verdad, ¿sabes? Izuku intentó mirar a su maestra, pero ella lo desvió hacia adelante con un suave agarre en la cabeza. Mi madre era camarera en el barrio. Era madre soltera, así que la vida era difícil. Conseguí trabajo aquí con Isui cuando tenía unos 11 años. Barría pisos y cosas así por unos pocos yenes en negro. Me llevó algunos años, pero con el tiempo llegué a ser peluquera y estilista. Aprendí a cortar, teñir, maquillar, pintar uñas y todo lo que podía para ganar algo de dinero. Pero tenía la vista puesta en algo más grande. Yo también fui a la UA, no sé si sabías eso. Izuku sí lo sabía. La UA contaba con una gran variedad de exalumnos de primer nivel, pero incluso entonces, producir Besgeanist, Edgesot, Present Mic, Ingenium y Midnight en un lapso de 5 años fue impresionante. Mi madre, bueno, siempre odió que quisiera ser una heroína. Al final se fue, y tuve que arreglármela sola. Su trabajo continuó sin interrupciones a pesar de la conversación. Conseguí emanciparme siendo menor de edad, y Isui me dejó mudarme con ella. Trabajé aquí todos los días que pude después de eso. Una vez que realmente triunfé como profesional, le pagué a Isui todo lo que pude. No es que ella lo aguantara mucho, la vieja testaruda dijo con un bufido. Izuku tragó saliva para contener las nuevas lágrimas que se le acumulaban en la garganta. No podía ver el rostro de su maestra, pero dudaba que quisiera sus disculpas ni su llanto compasivo. Su madre nunca había aceptado su sueño de ser un héroe cuando no tenía don. Incluso ahora que tenía un don y había demostrado su valía, le preocupaba que se derrumbara bajo el estrés de verlo en el curso de héroes. Pero nunca se había preocupado ni por un instante de que simplemente se fuera. No podía imaginar qué haría si lo hiciera, pero no creía que lo manejara tan bien como Kayama Sensei. Era increíble. Había tomado todo lo que la vida podía darle y lo había usado para forjarse a sí misma en una heroína increíble. Izuku solo podía esperar que algún día hiciera lo mismo. Miró sin ver cómo viejas preocupaciones salían a la superficie. ¿Podría realmente convertirse en un héroe? Incluso si tuviera el don de All Might, en el fondo seguía siendo solo un pequeño Deku sin don. Apenas estaba empezando a alcanzar a todos sus compañeros de clase, pero aún le quedaban años de trabajo para alcanzar su nivel. Era débil y torpe, una pésima elección para el noveno poseedor del One for All. Nadie podía alcanzar el nivel de All Might. Nadie lo había logrado ni lo lograría. Entonces, ¿cómo se suponía que lo superaría? ¿Cómo podría suceder al símbolo de la paz? Izuku suspiró e hizo todo lo posible por desterrar esos pensamientos de su mente. Estaba haciendo todo lo posible por mejorar cada día. Estaba haciendo lo mejor que podía, persiguiendo su sueño con todo su ser. No tenía que ser hoy.
Lo lograría eventualmente. Lo haría, no importaba, susurró la parte insidiosa de su mente. Él siempre y para siempre sería Deku y eso siempre significaría inútil. ¿Qué opinas, Midoriya-kun? Izuku volvió a centrarse en el espejo frente a él y su nuevo reflejo le devolvió la mirada. Midnight se había cortado el pelo en la parte superior a un tamaño más manejable, más corto y arreglado, pero aún conservaba un toque de la naturaleza salvaje con la que empezó. Los lados de su cabeza estaban rapados e Izuku extendió la mano para pasar los dedos sobre las secciones peludas. Era sorprendente, se dio cuenta Izuku, pensar que había estado tan absorto en sus pensamientos que permitió que Midnight, un adulto, le recordaron los susurros, un maestro, le pasara una navaja por la cabeza. El nuevo corte de pelo le daba un toque misterioso. Con los pequeños rasguños y cortes en su cara del entrenamiento de hoy y el corte fresco, cortaba una figura casi peligrosa. Sonrió y asintió a Kayama. Me encanta. Hiciste un trabajo increíble, Kayama-sensei. Sus ojos expectantes brillaron de alegría y diversión. Años y años de práctica, chaval pasó la mano por sus nuevos rizos, dejándolos cambiar de lugar y rehacerse entre sus dedos. Tienes un pelo bonito, muy esponjoso y suave. Seguro que les gustará mucho a las chicas del 1A, ¿eh? Izuku se sonrojó, con aspecto de tomate particularmente incómodo, mientras Midnight se reía de alegría. Bueno, arriba, arriba. Tenemos 2 paradas más, así que no hay tiempo que perder, Midoriya. Su maestra lo agarró del brazo y caminó con fuerza hacia la salida arrastrándolo. Pero. Espere. Midnight-sensei, ¿qué hay de limpiar? Su risa solo aumentó de volumen. Oh, no te preocupes, Midoriya-kun, Isui nunca habla en serio de hacerme limpiar. El débil grito de Kayama Nemuri. Vuelve aquí. No confirmó su afirmación. Se estremeció ante la furia en la voz. Corre, chico. Y espero que se haya vuelto lenta con la edad. Llegaron al coche justo a tiempo para ver cómo la puerta de la tienda se abría de golpe y Watanabe Isui, rodeado de plantas con flores, miraba a Midnight con enojo. Enormes enredaderas espinosas brotaron de sus manos y se lanzaron hacia la rueda trasera. Midnight simplemente le sonrió a Izuku. Esa es nuestra señal, chico. Es hora de largarnos. Los gritos de Izuku quedaron ahogados por el chirrido de la goma y la risa aullante de Kayama mientras los dos se alejaban a toda velocidad de la abuela, que ahora maldecía. Tras un viaje relámpago por una tienda de ropa, Izuku apenas podía pensar con claridad. Nuevos términos y combinaciones de colores no dejaban de flotar en su mente. Cambia de capas para añadir tridimensionalidad a tu atuendo. Coordina zapatos, cinturón y corbata. Los calcetines pueden ser una prenda llamativa o deben combinarse con los pantalones. Las chaquetas ajustadas resaltan los hombros y acentúan su estrecha cintura. Nunca demasiado verde que oculte su cabello, nunca más de 3 colores ni más de una prenda con 3 colores. Siempre combina tonos cálidos con tonos cálidos y tonos fríos con fríos. El negro siempre es negro, nunca hay un negro nuevo. Ni siquiera habían comprado nada. Izuku estaba preocupado al principio, pero Midnight simplemente ignoró sus preocupaciones como siempre. Esto es solo para enseñarte qué buscar cuando vayas de compras solo. Una vez que domines lo básico, se puede aplicar a cualquier situación, como una buena chaqueta de cuero. Había llenado el tercio central de su cuaderno Lecciones de Confianza volumen 1 con todo lo que Midnight le había dado durante la última hora, e Izuku hizo todo lo posible para no dejar que su cerebro se filtrara al suelo. Afortunadamente, habían llegado a su destino final. Izuku levantó la vista, más allá de la neblina de ropa fantasma que lo atormentaba, para ver una pequeña sastrería de alta gama apretujada entre una perfumería y, para su horror, una tienda de lencería. Ignoró el ardor en sus mejillas y miró obstinadamente al frente mientras seguía a Midnight hacia la sastrería. El interior estaba bien decorado con paneles de madera oscura, un cambio radical con respecto al moderno centro comercial que acababan de dejar. A la izquierda había varios estantes con blazers, pantalones y trajes. A la derecha, 3 probadores junto con un pequeño expositor de corbatas. Al fondo, un largo mostrador tras el cual un hombre mayor con orejas de elfo escuchaba una pequeña radio vintage. Cuando habló, sus palabras salieron con una suave voz áspera. Ah, Kayama-san. Oí que vendrías hoy. ¿Es este el joven en cuestión? Sí, Shiba-san. ¿Podemos usar la habitación 3 un rato? El hombre asintió y les indicó que se dirigieran al probador antes de volver a la radio.
Midnight entró a zancadas, cogiendo 2 corbatas del expositor, mientras Izuku la seguía. Parecían simples probadores, e Izuku dudaba que él y Midnight cupieran juntos en uno. Sin embargo, al abrirse la puerta, se encontraron en una sala de estar privada. Una mesita estaba contra la pared del fondo, 2 sillas a la derecha, frente a una pequeña plataforma elevada con 3 espejos en el centro. Percheros con perchas vacías flanqueaban el escenario. El suelo era de madera de cerezo oscuro, acentuado por una alfombra azul marino que dominaba el espacio vacío entre la plataforma y la mesa. Izuku parpadeó, sorprendido. Kayama-sensei? ¿Cómo es que esta habitación es tan grande? Ah, ese es el don de Shiba-san. Puede crear pequeñas dimensiones de bolsillo en habitaciones para crear más espacio. Es un don muy práctico para el dueño de una tienda. Izuku empezó a pensar en todas las posibilidades de ese don hasta que un suave golpe en la frente lo devolvió a la realidad. Piensa en los dons después, Midoriya-kun, tengo una tarea muy especial para ti. Hoy aprenderás a hacer el nudo de una corbata. ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi corbata? Ay, cariño, simplemente, no. No estoy segura de que lo que le estabas haciendo al uniforme escolar cuente como corbata. Mírame. Se ajustó la corbata al largo adecuado y luego empezó a doblarla en un medio nudo Windsor. Es bastante sencillo, una vez que le coges el truco. No sabía que supieras hacer un nudo de corbata, Kayama-sensei. Levantó la vista de sus manos para guiñarle un ojo a Izuku. Bueno, soy experta en todo tipo de nudos y ataduras, Midoriya-kun. Simplemente no los suelo llevar alrededor del cuello. Izuku se sonrojó por enésima vez ante las payasadas de su maestra. En unos instantes, ella se ajustó la tela y extendió las manos en un pequeño taga. Y ya está. ¿Crees que puedes? La respuesta, que pronto se hizo evidente, fue no. Con un resoplido, Izuku tiró del extremo tenso, lo que de alguna manera atrapó los dedos índice y anular de su mano derecha. Gimiendo, se golpeó la cabeza ligeramente contra el espejo. Creo que podría ser inútil, sensei. Medianoche, sádica como era, simplemente rió y tomó sus manos entre las suyas. Con hábiles tirones, Izuku se liberó de sus ataduras. Mira, una vez más. Te guiaré las manos mientras lo haces, ¿de acuerdo? Mientras intentaba enseñarle de nuevo a Izuku el nudo, él captó la imagen de sus reflejos en el espejo. Kayama, con sus tacones realzando su ya impresionante altura, era varios centímetros más alta que Izuku y se agachó ligeramente para ayudarlo. Parecía un niño jugando a disfrazarse y Midnight era su hermana mayor intentando ayudarlo. Un recuerdo, inesperado, le vino a la mente. Se había colado en el armario de su madre y había sacado una chaqueta grande de cuero marrón oscuro. Olía a pino y humo de leña, cuero suave y desgastado por el tiempo. Para Izuku, a sus 3 años, era la capa perfecta. Se tambaleó hacia donde su madre trabajaba en la cocina antes de adoptar una pose imponente. Aquí estoy. Gritó. Su madre se giró, con una sonrisa que ya le arqueaba los labios. «Guau, niño poderoso. Me alegra tanto que estés aquí. Tengo una misión muy especial para ti». Unos brazos cálidos lo rodearon y lo acercaron a su madre. Se llama rescatar los platos del lavavajillas malvado. ¿Crees que puedes ayudarme, niño poderoso? ¿Sí? Porque estoy aquí. Y listo. Izuku parpadeó para ahuyentar los últimos vestigios del recuerdo y vio su corbata, perfectamente anudada en un elegante medio Windsor, alrededor de su cuello. Miró a medianoche, quien le devolvió la sonrisa. Lo lograste. ¿Quieres intentarlo tú mismo esta vez? Asintió. Sí. Lo tengo bajo control. ¿Quién necesita padres? Pensaría Izuku más tarde, cuando tenga mujeres tan increíbles en mi vida. Olmig sintió que lo observaban al entrar en la sala de profesores. Estaba en su forma más pequeña, así que incluso si un estudiante hubiera llegado temprano a pedir ayuda, era improbable que lo miraran con tanta atención. No, tenía la clara sensación de que alguien lo observaba, esperando para atacar. Al girarse, el símbolo de la paz se estremeció al ver a medianoche, jugueteando con la punta de su látigo mientras lo observaba desde donde se inclinaba cerca de la máquina de café. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se apartó del mostrador y se dirigió hacia Olmigt. Distraídamente, se preguntó si así se sentían las gacelas al encontrarse con un león cerca del abrevadero. Medianoche le puso una mano en el hombro. Su aire despreocupado desmentía la fuerza con la que lo sujetaba.
No habló, simplemente decidió guiar a Toshinori hacia una de las salas de reuniones vacías, la misma sala donde solía reunirse con el joven Midoriya. Al pasar junto a los escritorios de los demás profesores, All Might sintió la misma compasión que sentiría en un cortejo fúnebre. Yamada y Aizawa, en particular, lo miraron como si lo estuvieran llevando a su ejecución. Una vez que entraron, prácticamente lo empujó a un sofá antes de sentarse en el borde del suyo, frente a él. He visto villanos mirándome con menos veneno en los ojos. Ah, buenos días, Kayama-san. ¿Qué puedo hacer por usted? Cállate, Yaji. Ay, esto no puede ser bueno. ¿Qué demonios tienes con Midoriya Izuku? No entiendo bien a qué te refieres, medianoche. Es un joven listo y griega. Eres mejor mentiroso que Midoriya, Yaji, pero eso no te hace bueno. Medianoche desenrolló su látigo y lo colocó sobre la mesa baja, entre ellos. Relajó sus músculos y se estiró lánguidamente, como un felino. A pesar de sus lentos y metódicos movimientos, Toshinori no podía evitar la idea de que esto representaba una amenaza. Un depredador supremo frente a él, demostrando lo poco desafiante que lo consideraba. Tienes reuniones privadas semanales con Midoriya. Hizo prácticas con un hombre que dio clases aquí en la UA solo un año, tu primer año como estudiante, de hecho. Sabe de tu clase más pequeña. Vi el video del ataque a Lausg. Sus acciones indican que sabía que ya estabas agotando tu tiempo y se apresuró a ayudarte. Prácticamente te admira. Así que dime otra vez cómo Midoriya es solo un estudiante más para ti. Toshinori solo pudo tragar saliva y Midnight interpretó su silencio como culpa y continuó. Tengo una teoría, y dime qué tan cerca estoy, All Might. Se inclinó para que sus ardientes ojos azules pudieran mirarlo fijamente. ¿Midoriya es tu hijo? La sangre salpicó mientras el héroe número 1 se ahogaba. Medianoche esperó a que su ataque de tos finalmente remitiera. Kayama, por favor, estás malinterpretando la situación. No soy el padre del joven Midoriya. Pero tienes una conexión con él. Sí, admito que conocí a Midoriya antes de que empezara el curso escolar y que, sin querer, vio mi versión más débil. Pero te aseguro que no hay ninguna conspiración. Midnight relajó la postura, pero mantuvo la mirada fija en el hombre frente a ella. Bien, Yaji, te creo por ahora. Pero quiero que sepas que no todo en tu historia tiene sentido. Encontraré la verdad. Y si descubro que le has hecho algo malo a este chico, que me ayude All Might, plantaré tus malditas púas en la luna. ¿Entendido? Ese sí, señora, bien. Ahora que sabes que sé, que mi conocimiento no tiene límites, ¿sabes? ¿Qué? Con eso, Midnight abandonó la sala de conferencias, dejando a un All Might atónito y confundido. Toshinori se giró hacia la sala vacía mientras la puerta se cerraba. ¿Qué acaba de pasar? Izuku se dirigió a los laboratorios de soporte mientras sus amigos almorzaban, dejando atrás a un Uraraka extrañamente rojo, al que Ashido arrastraba. Apartando las travesuras de sus amigos de su mente, se concentró en el cuaderno que tenía en las manos. Tenía un montón de ideas dándole vueltas. Su nuevo traje beta era genial, pero le habría venido bien más protección para brazos y piernas por si volvía a superar su porcentaje máximo. Además, quería hablar con Mei para ver si podía añadir algún tipo de equipo de captura a su cinturón de herramientas. No quería seguir dependiendo de cuerdas que habían tirado en contenedores, si podía evitarlo. El sonido de las explosiones le indicó que la mujer que buscaba estaba en el estudio. ¿Debería preocuparse de que Atsume causara más explosiones que Bakugou? Fabricaba un equipo increíble, así que supuso que era solo su proceso creativo. Fue a llamar a la puerta cuando otro estruendo resonó dentro de la habitación, haciendo volar 2,5 metros de metal. Izuku intentó esquivarlo, pero sintió un peso suave que lo golpeó y lo mandó al suelo. ¿Eh? Bueno, supongo que la mezcla de las granadas criogénicas es demasiado reactiva con el oxígeno. En fin, volvamos a la mesa de dibujo. Oye, 10 millones. ¿Qué haces ahí abajo? Tan suave. Izuku hizo todo lo posible por ignorar las partes de Atsume que se le habían caído encima, plantando las manos firmemente en el suelo, lejos de su amigo y genio loco. Atsume, ¿podrías quitarte de encima, por favor? Su voz se apagó por la tela de su camiseta, pero asumió que había captado el mensaje cuando se levantó y lo jaló. Entró al estudio de diseño arrastrando a Izuku. ¿Qué pasa con las chicas que me arrastran a todos lados? Puedo caminar solo, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer por usted, señor Tenmil? En realidad, quería hablarte de mi disfraz.
Quería que me hicieran algunas modificaciones. De hecho, descubrí una nueva forma de usar mi don. Atsume se dio la vuelta rápidamente, con sus trenzas rosas ondeando tras ella. ¿Ya rompiste los bebés que te hice? No, no, no. Esperaba que los hubieras roto. La mejor manera de hacer bebés nuevos y mejores es iterar sobre diseños antiguos. Ay. ¿En qué estabas pensando en cuanto a modificaciones? Izuku dejó que un poco de uno para todos fluyera hacia él, lo justo para envolverse en un rayo. ¿Sabes cómo mi don me rompe las extremidades, verdad? Bueno, esta es la cantidad que puedo controlar usándola por todas partes. Es solo alrededor del 5% de mi máximo. Esperaba conseguir refuerzos o estabilizadores para ellos, por si acaso necesito superar mi límite otra vez. Atsume parecía encantado con la energía crepitante que lo rodeaba. Eso es definitivamente factible. Necesitaré recopilar datos durante tus próximas clases de heroicidad y quizás hacer más pruebas para ver cuánto estrés estás ejerciendo. Quizás también tenga que cambiar el material de tu traje. ¿El rayo es cosmético? ¿O puedes usarlo ofensivamente? Parece solo cosmético, pero crea una pequeña caída de presión en el aire a mi alrededor. Atsume asintió y comenzó a escribir rápidamente en un trozo de papel. Todo eso es definitivamente factible. Quizás necesite aumentar el aislamiento si va a haber rayos por todas partes. Más pesado para las piernas, por supuesto. ¿O no? ¿Y si yo? Atsume se quedó en silencio mientras su furiosa escritura continuaba. Al verla absorta en su trabajo, una visión extraña para él estar al otro lado de la tormenta de murmullos de alguien más, Izuku se adentró un poco más en el estudio. El resto de los estudiantes también habían desaparecido para almorzar, dejándolos a los dos solos por el momento. Había varios fragmentos de proyectos a medio terminar esparcidos por las mesas. Una pequeña espada con la hoja cercenada yacía junto a un dron cuyos cables internos se derramaban por sus entrañas. Blindajes y brazos robóticos, circuitos y retazos de tela formaban un laberinto caótico que resultaba abrumador incluso para el cerebro hiperactivo de Izuku. Al ver un destello rojo en el suelo, apartó una pieza negra del pecho a un lado, revelando una larga capa roja. Era más pesado de lo esperado en sus brazos, la tela se onduló bajo el agarre de Izuku, haciendo que el extremo se agitara. El calor de uno para todos rugía en sus huesos y un relámpago cantaba en su sangre. Destellos de recuerdos y emociones asaltaron sus sentidos. El olor a ozono mientras volaba en medio de una tormenta. Envolviendo a un niño pequeño en una larga capa, susurrando promesas y palabras de consuelo mientras lloraban. De pie, orgulloso, sobre la brillante extensión de una ciudad, con el amanecer despuntando en el horizonte. Sintió el poder en sus puños. La adrenalina corría por sus venas, la temeraria y embriagadora ráfaga de una lucha. Alegría. Libertad ilimitada. Elevándose sobre las nubes y elevándose tan por encima del mundo que todos sus problemas se desvanecieron. El momento de resonancia termina. Izuku aún sentía esa inagotable sensación de libertad corriendo por sus venas. Empezaba a sudar, con el corazón latiendo con fuerza. La alegría pura que One for All lo había inundado se sentía como nada que hubiera experimentado antes. Por un breve instante, sintió que Izuku podía arrasar montañas y domar huracanes. Como si el sol mismo fuera más tenue que el poder que albergaba en su pecho y los cielos temblaran con sus pasos. ¿Era así como Olmig se sentía todo el tiempo? Algo dentro de él susurró. Sus palabras no fueron escuchadas, pero las emociones se transmitieron con intensidad. Seguridad. Amor. Orgullo. Se giró hacia Atsume y gritó. Atsume, ¿puedo conseguir una capa?